¿Alguna vez te has imaginado cuáles son los tipos de cristianos que más impactan en el reino espiritual? Aquellos que hacen temblar al infierno con su fe, oración y compromiso con Dios. Hoy vamos a explorar algo que quizás nunca has considerado: los 5 tipos de cristianos que Satanás más teme. Y el último tipo será el más poderoso de todos, capaz de transformar completamente la manera en que vives tu caminar espiritual. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que también necesita escuchar este mensaje. Te prometo que al final serás desafiado a un nuevo nivel de fe y entendimiento de la palabra de Dios. Ahora toma tu Biblia, prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu vida. El cristiano que vive en oración. El primer tipo de cristiano que Satanás teme es aquel que tiene una vida de oración constante. No se trata solo de orar unos minutos, sino de vivir en una profunda comunión con Dios, como está escrito en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Este tipo de cristiano entiende que la oración no es solo un pedido de auxilio, sino un canal directo de conexión con el Creador. ¿Sabías que la oración tiene el poder de cambiar circunstancias, tocar corazones endurecidos e incluso detener planes malignos? La oración fervorosa de un justo es tan poderosa que la Biblia la compara con la de Elías, quien oró y provocó que no lloviera durante 3 años y medio, como relata Santiago 5:16-18. Satanás teme a los cristianos que oran porque sabe que están alineados con la voluntad de Dios. Se convierten en inquebrantables, incluso en medio de las dificultades. Pregúntate, ¿cómo está mi vida de oración? Si deseas ser un cristiano que el enemigo teme, comienza a arrodillarte diariamente, buscando la presencia de Dios con intensidad. El cristiano que conoce la palabra de Dios. Imagina enfrentarte a un enemigo en una batalla sin armas. Así es como muchos cristianos se comportan cuando descuidan el estudio de la Biblia. Pero aquellos que conocen la palabra son como soldados bien armados, listos para combatir las mentiras de Satanás. Jesús nos dio el ejemplo en el desierto cuando fue tentado. Cada vez que Satanás intentó engañarlo, Jesús respondió: escrito está, como vemos en Mateo 4:1-11. El conocimiento de la palabra no solo fortalece la fe, sino que también expone las estrategias del enemigo. Los cristianos que meditan en la palabra día y noche, como enseña Josué 1:8, tienen una confianza inquebrantable. Saben quiénes son en Cristo, entienden las promesas de Dios y no se dejan engañar por herejías o dudas. ¿Eres una de esas personas? ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo al estudio profundo de la Biblia? No basta con escuchar sermones o leer versículos sueltos. Es necesario sumergirse en la palabra, permitiendo que renueve tu mente y fortalezca tu fe. Estos cristianos representan una amenaza para el reino de las tinieblas porque llevan la verdad. Y como dijo Jesús en Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El cristiano que vive en santidad. La santidad es una palabra que asusta a muchos hoy en día, pero para Dios es esencial. En 1 Pedro 1:16 está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Satanás teme a los cristianos que se esfuerzan por vivir en santidad, porque se convierten en instrumentos poderosos en manos de Dios. Estos cristianos no se conforman con el mundo. Entienden que han sido separados por Dios para un propósito mayor. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Satanás sabe que no puede tocar a aquellos que viven bajo el manto de la santidad, como está escrito en 1 Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no vive en pecado. Aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no le toca. Vivir en santidad no significa ser perfecto, sino buscar agradar a Dios en todo. Es una jornada diaria de renuncia al pecado
y de alineación con la voluntad divina. Cuando eliges andar en santidad, estás diciendo no a las tinieblas y sí a la luz. Ahora, detente y piensa, ¿refleja tu vida santidad? ¿Qué áreas necesitan ser entregadas a Dios para que puedas vivir de tal manera que hasta Satanás tema tu presencia? Y aquí terminamos esta primera parte, pero aún tenemos mucho por delante. En el próximo segmento, exploraremos los otros dos tipos de cristianos que hacen huir al enemigo, además del más poderoso de todos. Si has estado atento hasta aquí, escribe en los comentarios: estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Juan 17:7. Ahora que ya hemos visto los primeros tres tipos de cristianos que Satanás más teme, es hora de conocer los otros dos. Prepárate, porque el último es el más impactante de todos y te desafiará a vivir de una manera completamente diferente. El cristiano que ama y perdona genuinamente. Si hay algo que desarma completamente a Satanás, es el amor genuino y el perdón. Esto puede parecer contradictorio, ya que el mundo enseña lo contrario: devolver, guardar rencor, buscar venganza. Sin embargo, Jesús nos mostró un camino radicalmente diferente. Nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos, como se menciona en Mateo capítulo 5, versículo 44. Ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen. Satanás teme a los cristianos que aman y perdonan porque reflejan el carácter de Dios. Estos cristianos rompen las cadenas de odio y resentimiento, que son herramientas poderosas del enemigo para dividir iglesias, familias y relaciones. Al elegir perdonar, se convierten en instrumentos de reconciliación y paz, frustrando los planes de destrucción de Satanás. ¿Y sabes qué es lo más impactante? El perdón no solo es un beneficio espiritual, también nos libera emocionalmente. Muchos estudios confirman que las personas que perdonan viven más felices y tienen menos problemas de salud. Piensa en esto. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites perdonar? Tal vez Satanás esté tratando de usar esta situación para atraparte en amargura. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Si perdonas a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Cuando eliges perdonar y amar, no solo vences al enemigo, sino que también te acercas más a Dios. Este es el tipo de actitud que el infierno no puede soportar. El cristiano lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús prometió a los discípulos: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis mis testigos. Este poder es lo que capacita a los cristianos a realizar milagros, predicar el Evangelio con audacia y resistir las tentaciones del enemigo. Los cristianos llenos del Espíritu Santo no viven según la carne, sino según el Espíritu, como enseña Romanos capítulo 8, versículo 9. Tienen discernimiento para identificar trampas espirituales y fuerza para superarlas. Por eso Satanás tiembla ante ellos. ¿Y qué se necesita para vivir lleno del Espíritu Santo? Primero, es necesario desear sinceramente esa presencia en tu vida. Luego, es necesario buscar a Dios en oración, leer la palabra y vivir en obediencia. Recuerda que el Espíritu Santo no habita en corazones llenos de orgullo o pecado no confesado. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, te conviertes en una luz en el mundo y un peligro constante para el reino de las tinieblas. Satanás sabe que no estás solo, sino que es Dios actuando a través de ti. Y ahora llegamos al punto crucial de este mensaje. Si deseas ser el tipo de cristiano que el enemigo teme, es necesario buscar estos 5 aspectos en tu vida. Sé un cristiano que ora, que conoce la palabra, que vive en santidad, que ama y perdona, y sobre todo que está lleno del Espíritu Santo. Apenas comenzamos a entender el impacto que estos cristianos tienen en el mundo espiritual.
Pero en la próxima parte exploraremos cómo aplicar esto en el día a día y cómo vencer las batallas espirituales más desafiantes. Si estás siendo impactado por este mensaje, deja un comentario diciendo: quiero estar lleno del Espíritu Santo para impactar el mundo a mi alrededor. Ahora que hemos visto los 5 tipos de cristiano que más teme Satanás, tal vez te estés preguntando: ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Cómo puedo convertirme en ese tipo de cristiano que hace temblar al infierno? Exactamente eso es lo que vamos a explorar ahora. Viviendo como un cristiano que ora sin cesar, a pesar de tener una agenda llena, Jesús priorizaba estar en comunión con el Padre. Puedes comenzar ajustando pequeños hábitos. Al despertarte, dedica los primeros minutos del día para conversar con Dios. Antes de tomar decisiones, pide sabiduría. Durante el día, incluso en medio de las tareas, mantén tu espíritu conectado con el Señor. Esta práctica no solo fortalece tu fe, sino que también te prepara para resistir las tentaciones del enemigo. Profundizando en el estudio de la palabra de Dios, usa recursos como comentarios bíblicos y devocionales para entender mejor el contexto y las lecciones. Y, más importante, ora antes de leer, pidiendo que el Espíritu Santo revele las verdades ocultas en la palabra. Cuando conoces la Biblia, te estás armando contra las mentiras de Satanás. Él intentará engañarte, pero al igual que Jesús en el desierto, tendrás la respuesta. Está escrito: santidad como estilo de vida. Muchas veces pensamos que la santidad es algo inalcanzable, pero Dios nunca nos pide nada imposible. La santidad es una elección diaria, una decisión de vivir de manera que agrada a Dios. Esto incluye desde las palabras que decimos hasta los pensamientos que alimentamos. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto significa poner a Dios en primer lugar en todo. Si deseas vivir en santidad, comienza evaluando tu vida. ¿Hay algo que te esté alejando de Dios? Puede ser un hábito, una amistad o incluso el tipo de contenido que consumes. Deshazte de todo lo que no glorifica al Señor y pide a Él la fuerza para perseverar. Practicando el amor y el perdón. Amar y perdonar no es fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Pero, como seguidores de Cristo, estamos llamados a reflejar el amor que Él nos demostró. En Colosenses 3:13 leemos: soporten unos a otros y perdonen las quejas que tengan unos contra otros. Perdonen como el Señor les perdonó. El perdón es más que un sentimiento, es una decisión. Cuando eliges perdonar, estás liberando no solo a la otra persona, sino también a ti mismo. A Satanás no le gusta ver cristianos que aman y perdonan, porque eso destruye sus estrategias de división y amargura. Si estás luchando para perdonar a alguien, lleva eso a Dios en oración. Pídele que te ayude a liberar ese perdón y poco a poco verás cómo tu corazón se transformará, buscando el llenado del Espíritu Santo. Por último, pero no menos importante, busca estar lleno del Espíritu Santo. Esto no es algo que sucede una sola vez, es una búsqueda constante. Jesús nos enseñó en Lucas 11:13 que, si pedimos, el Padre nos dará el Espíritu Santo. Puedes comenzar pidiéndole a Dios en oración. Conságrate, lee la palabra y pasa tiempo en comunión con otros cristianos llenos del Espíritu. Y recuerda, el Espíritu Santo no solo te capacita para vencer al enemigo, sino que también te da alegría, paz y propósito. Estas prácticas no son fáciles, pero son posibles. Y cuando comienzas a vivirlas, tu vida se convierte en una amenaza constante para el reino de las tinieblas. Si sientes que Dios está hablando contigo hoy, deja un comentario diciendo: quiero ser ese cristiano que el infierno teme. Nos ha capacitado para vencer el mal y vivir de una manera que glorifique su nombre.
Pero hay algo que necesitas entender. Ser el tipo de cristiano que Satanás teme no se trata solo de prácticas espirituales, sino de quién eres en Cristo. Todo comienza con tu identidad. Muchos cristianos viven asustados, llenos de miedo y dudas, porque no entienden quiénes son en Cristo. Pero la palabra de Dios es clara. En 2 Corintios 5:17 está escrito: si alguien está en Cristo, es nueva creación. Las cosas antiguas pasaron, he aquí todo se ha hecho nuevo. Ya no eres esclavo del pecado, de la culpa o del miedo. Has sido comprado a un alto precio, la sangre de Jesús, y ahora perteneces a Dios. Satanás lo sabe, pero hará todo lo posible para que olvides esta verdad. Por eso, es crucial reafirmar diariamente tu identidad en Cristo, recordando que eres hijo de Dios, amado y elegido para cumplir un propósito. La batalla espiritual es real. Al mismo tiempo, no podemos ignorar que estamos en una guerra espiritual. En Efesios 6, 10, 12, Pablo nos alerta que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales del mal. Pero aquí está la buena noticia. Dios nos ha dado las armas para vencer. La armadura de Dios, descrita en Efesios 6, incluye el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio de la paz. Cuando usas estas armas, Satanás no tiene oportunidad contra ti. Si sientes que estás en medio de una batalla espiritual ahora mismo, no te rindas. Recuerda que el mismo Dios que venció a la muerte está a tu lado. Clama a Él, vístete con la armadura espiritual y lucha con fe. Un llamado a la acción. Ahora es el momento de tomar una decisión. ¿Estás dispuesto a convertirte en un cristiano que el infierno teme? Esto exige compromiso, perseverancia y un corazón completamente entregado a Dios. No es un camino fácil, pero es el único que vale la pena. Quiero invitarte a hacer una oración conmigo ahora. Cierra tus ojos y repite: Señor Jesús, te entrego mi vida completamente a ti. Quiero ser el tipo de cristiano que vive en oración, que conoce tu palabra, que busca la santidad, que ama y perdona y que está lleno del Espíritu Santo. Ayúdame a vencer las tentaciones y a vivir de una manera que glorifique tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Un mensaje de esperanza y propósito. Si hiciste esta oración, ten la seguridad de que Dios te escuchó. Él está contigo, fortaleciéndote y capacitándote para vencer. Recuerda, Satanás teme a los cristianos que saben quiénes son en Cristo y que viven en obediencia a la palabra. No guardes este mensaje solo para ti. Compártelo con amigos, familiares y hermanos en Cristo. Lleva esperanza a aquellos que necesitan escuchar esta verdad. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: yo soy luz en medio de las tinieblas y vivo para glorificar el nombre de Dios. Y antes de irte, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y revisar los otros videos que tenemos. Aquí en la pantalla final encontrarás 2 contenidos que complementan lo que aprendimos hoy. Míralos y profundiza aún más tu entendimiento de la palabra. Por último, si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, hoy es el día. Invítalo a entrar en tu vida y transformar tu corazón. Y busca una iglesia cerca de tu casa para congregarte, crecer espiritualmente y vivir en comunión con otros cristianos. Que Dios te bendiga poderosamente.